Buenas, un gusto. Mi nombre es Cristian Amaya Roncancio. Soy estudiante de doctorado en el área de la entomología de la Universidad de La Plata, bajo la dirección de la doctora Marcela Rodriguero y la doctora Guadalupe del Río. Pertenezco a la división de entomología del Museo de La Plata en Argentina y presentaré mi plan de tesis doctoral titulado Estudios sistemáticos y evolutivos en el grupo de especies de Estroveres costerros, Coleoptera curculione. Bueno, en este grupo de especies de Listroderes cotirostris, también conocidos como Weevil, son especies controversiales con un gran parecido morfológico, originarias de Sudamérica, eh, habitan principalmente bosques xerófilos, estepas y pastizales, en especial plantaciones hortícolas, por lo que son consideradas plaga en su país de origen y donde han sido introducidas. Además, en 5 de las 25 especies se ha reportado reproducción partenogénica. Dentro de este grupo se encuentran Listroderes tosirostris, Listroderes difíciles y Listroderes oblicuos, en las cuales las hembras son sumamente parecidas y los machos muy escasos. Dicho esto, nos planteamos 4 objetivos, que serían analizar la diversidad morfológica y divergencia molecular de estas 3 especies, con el fin de corroborar a cuántas unidades de evolución corresponden. Aquí podemos ver algunas características que se atribuyen tanto al grupo como a estos 3 individuos de Listrodes, donde solo se diferenciarían por el areago del macho, que son tan escasos. Realizaríamos un análisis de modelado de nicho ecológico de Listrodes costerostris, Listrodes difíciles y Listrodes oblicuos, con el fin de evidenciar si existe una superposición de nichos de estas especies y evaluar su potencialidad de introducción en otros países del mundo. Teniendo en cuenta la evidencia molecular y la morfológica obtenida tanto de estas 3 especies y sumándole el resto de las otras especies del complejo Listrodes costerostris, pretendemos construir, pretendemos reconstruir una filogenia que nos permita evaluar relaciones filogenéticas y su monofilia, dilucidar estados morfológicos ancestrales y algunos caracteres de comportamiento como por ejemplo la biposición. Bueno, con anterioridad se ha reportado algunos curculiónidos partenogenéticos una posible asociación con la bacteria Wolbachia pipiensis. Por tal motivo, como otro objetivo, queremos diagnosticar la infección con cepas de género Wolbachia y en y en caso de estar presente, analizar si existe una correlación entre la presencia de dicho parásito reproductivo y la partenogénesis, y entonces estudiar la coevolución de ambos grupos, hospedador y parásito, a través de un análisis cofilogenético de bacterias hospedadoras. Para ello nos planteamos 4 hipótesis, las cuales serían si existen estas 3 unidades de evolución independiente, Electrodes costerostris, electrodes difíciles y electrodes oblicuos. Si estas 3 especies estudiadas presentan diferenciación en sus nichos ecológicos y difieren en áreas a escala global en condiciones climáticas idóneas para su desarrollo. El grupo de especies Listroides costerostris es un grupo monofilítico y en este grupo de especies las especies partenogenéticas están infectadas con cepas de la bacteria Wolbachia. Bueno, en cuanto a materiales y medios, realizaremos un análisis de delimitación de especies con material fresco y de colecciones. Para ello realizaremos un análisis, una identificación morfológica y mediremos la variación morfométrica mediante un análisis de componentes principales en R con ayuda de fotografías tomadas al microscopio óptico. Utilizaremos, eh, estudiaremos la diversidad genética mediante marcadores mitocondriales y nucleares y las secuencias las compararemos con bases de datos, las alinearemos y obtendremos
una red de haplotipos con el programa TCS y además aplicaremos métodos de delimitación de especies basados en un único locus como GMIC y multilocus como PPP y BIS. Bueno, realizaremos un modelado de nicho ecológico a partir de variables bioclimáticas eh, obtenidas a partir de WordPress y haremos mapas binarios de presencia-ausencia que permitan estimar las condiciones climáticas favorables para la supervivencia de la especie. El análisis filogenético y la evolución de los caracteres se basarán en las matrices morfológicas y moleculares de las 25 especies del grupo y se realizará con programas como TNT y MrBatch. El diagnóstico de la infección con Wolbachia se hará mediante la amplificación de genes específicos para esta bacteria, tales como 16S de RNA o GAPS. Y si es positivo, realizaremos un análisis cofilogenético entre las cepas halladas y sus especies hospedadoras, usando métodos de ajuste global mediante algoritmos PACO y PARAFIT, y métodos basados en eventos eh, con programas como Jane o CorePath. Bien, en estas últimas diapositivas mostraré algunos caracteres que considero pueden distinguir morfológicamente las hembras de estas tres especies. A la derecha verán diferentes morfotipos que reflejan variabilidades que pueden tener estas especies. ¿Sí? Encuentro algunas diferencias como la forma de la fóvea y el grosor del diente del rostro. Por ejemplo, podemos ver una notable diferencia en la base del escutelum, la cual para difíciles es en forma de U y para los otros individuos es aplanada o subcuadrada. También notándose que es más pronunciado para difíciles que para los que pertenecen a los otros grupos. Bueno, quiero mostrarles que eventualmente también se logra ver una diferencia en la parte de la inserción mesosternum como con el metasternum. Nótese que el individuo de la izquierda termina en una forma de U, a diferencia del otro individuo que termina en forma como subcuadrada. La idea es analizar estas diferencias y encontrar otras que muestren un patrón para diferenciar estas especies de forma que podamos distinguir variaciones intraespecíficas y variaciones interespecíficas. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a World Workers por permitir que yo pueda mostrarles mis estudios y también a las entidades que hacen posible esta investigación. Muchísimas gracias.